Adelante. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería para presentar esta ponencia sobre la civilización de la luz. Esto tiene que ver con la luz desde un punto de vista del conocimiento, en la sociedad del conocimiento, y por eso es que lo hemos denominado civilización de la luz. Esta presentación se encuentra disponible en internet, en slideshare.net/Meir Finkel. Y si quieren, la dirección completa se encuentra aquí, Meir Finkel, /Civilización de la Luz, Ponencia Filosófica USAC 2012. Comencemos a conocer un poco las interioridades de la civilización de la luz. Es parte de la consecuencia de las diferentes sociedades que hemos tenido. La modernidad se caracterizó por la sociedad industrial, y la postmodernidad, que voy a tratar de compartir con ustedes el día de hoy, se refiere a la sociedad del conocimiento. Pero empecemos epistemológicamente a entender qué quiere decir civilización de la luz. Civilización se refiere a entornos comunitarios, sociales, regional, natural, planetario, cósmico, cultural, antropológico. O sea que estamos hablando de las diferentes sociedades, de la diversidad cultural y mundial en la cual nos encontramos inmersos en medio de la globalización. Y la palabra conocimiento se refiere a la generación del andamiaje cultural, de las normas de convivencia y en general de las corrientes científicas, intelectuales y académicas en las cuales nos encontramos el día de hoy. La luz en sí es un término de origen que ha venido asociado a factores cósmicos en muchos casos. Por muchos años los terrícolas, nosotros, los científicos, los investigadores, astrónomos, hemos estado buscando una luz que venga desde el espacio, y nosotros, de ser receptores de la luz, nos hemos vuelto emisores de la luz. Ahora el planeta Tierra produce tanta luz que si hubiesen civilizaciones inteligentes extraterrestres, estarían en capacidad de vernos. Y de eso se trata, porque las ciudades, las grandes ciudades, las megalópolis con millones de habitantes, Tokio, Londres, Nueva York, Shanghai, emiten tanta potencia de luz, pero esa luz no es más que el resultado del conocimiento, del avance de la inteligencia humana, de la transculturación que produce el cambio de época, de una época análoga en el siglo XX a una época digital en el siglo XXI. Pero el asunto de la luz es que la luz tiene varias teorías para explicarla. Por un lado está la teoría ondulatoria, que es la que presentó Einstein. Está la teoría corpuscular que presentó Newton, que fue el primero que vio. Tengo unas presentaciones que quiero presentarles. Por ejemplo, aquí se ve claramente cuando Newton agarra el haz de luz y lo pasa a través del prisma. Y el mismo concepto de 1850 respecto a las teorías de la luz lo vemos ahorita, en el año 2009. Los inventores y los desarrolladores de la fibra óptica ganaron el Premio Nobel de Física. En general, el tema de la luz y de la óptica, desde el punto de vista del conocimiento y del avance de la humanidad, ha sido reconocido por la Academia Sueca de Ciencias, otorgando premios Nobel a todos los científicos que han estado relacionados con esto. En 1901, Röntgen, que fue el inventor de los rayos X, por muchos años no se llamaban rayos X, se llamaban rayos Röntgen hasta hace 50 años. Ahora se llaman rayos X y se ha difundido, pero él fue el primer premio Nobel que estaba con los rayos X, que es una emisión de luz que ha evolucionado en el 2, en el 5, en el 19, en el 1921. Einstein ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Y es aquí la importancia de entender que la sociedad del conocimiento, como la conocemos contemporáneamente, le subyace una luz, una vibración como la óptica. Y todos estos científicos han seguido ganando. En el 64, Niels Bohr, padre de la subatómica, de la física cuántica. Y en el 2009, como les acabo de decir, Quinn, Boyle y Edwards ganaron por la invención también del CCD, que es el sensor que se usa en las cámaras fotográficas, que sustituyó la película fílmica. Entonces este sensor, Charge Coupled Device, o sea, que tiene cargas eléctricas, pero
son millones de píxeles. Él y los que desarrollaron la fibra óptica fueron los ganadores. O sea que desde los últimos 100 años se ha reconocido el factor luz al factor religioso, al factor cósmico, al universo, las mismas teorías de Stephen Hawking respecto a los agujeros negros. Todo está relacionado con la dualidad onda y partícula que presentan los átomos que componen la energía de la luz. Y esta luz puede transformarse en materia a través, o sea, a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, que son las teorías contemporáneas. Pero continuemos hacia adelante. Quiero, ya que hablo de la luz y antes de entrar a la propuesta concreta del día de hoy, tenemos que entender que el efecto fotoeléctrico, que es un experimento hoy día, después de 100 años o 90 años, lo vemos muy fácil porque se parece mucho al efecto de electrolisis. De la electrolisis todos lo hemos practicado alguna vez en nuestra vida. Ponemos un cátodo y un ánodo en medio de una solución acuática. Cuando es agua pura no transmite la electricidad, pero si le metemos alguna sal, inmediatamente los electrones del cátodo van hacia el ánodo, de manera que incluso si uno mete una moneda de cobre o una lámina de cobre, se ennegrece, cabal, por este fenómeno de la electrolisis. Lo mismo pasa con los rayos de luz. ¿Qué es el experimento? La primera, con el prisma, la primera descomposición que Newton logró hacer con la luz. Einstein lo presentó con un rayo de luz que tiene energía, que tiene materia, tiene esa dualidad onda-partícula, y todo depende con el microscopio que se use, ¿verdad? Porque hay microscopios con fondo negro y microscopios electrónicos tradicionales. Entonces, de una forma se ve como una onda, o sea, como un crepúsculo de energía, o por otro lado se ve como una partícula, como una masa, como una onda de agua. Cuando uno tira una piedra, se expanden las ondas del agua. Igual funcionan las ondas de la luz. Vienen los fotones, bueno, se pueden polarizar, tienen varios efectos, pero entonces pega sobre una lámina, y cuando pega se liberan los electrones que se juntan en el ánodo positivo y crean electricidad. Años después, este mismo fenómeno fotoeléctrico se usó con las partículas radioactivas. Son radioactivas porque liberan mucho más fácilmente que el cobre o el oro o cualquier material que nosotros utilicemos. El uranio o el polonio o cualquier otro tipo de material radioactivo funciona con mucha mayor facilidad este tipo de fenómeno. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entender que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. No es que queramos o no queramos, o que si en Guatemala la brecha digital es del 4% o del 10%, que el 90% de los guatemaltecos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a muchas cosas, pero eso es un poco confuso, porque Guatemala se encuentra regionalmente, se encuentra continentalmente, se encuentra en el concierto de las naciones. O sea que Guatemala no está ajena a la sociedad del conocimiento. Pero regreso sobre el fenómeno de luz, antes de continuar adelante. Aquí hay un ejemplo de cómo funcionaría la difusión de la luz por medio de ondas, que también está el experimento de Young, donde él pasa por una rendija, una partícula de luz, la cual sufre el efecto de difracción, se separan y se pueden descomponer de la misma forma como el prisma de Newton, en las diferentes frecuencias, las frecuencias de onda de la luz que componen las visibles y las invisibles. Entonces, cuando uno se pregunta ¿qué es sociedad del conocimiento? Sociedad del conocimiento es la luz. Es la luz, los avances científicos que hemos desarrollado tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Pero en el siglo XXI, en la era digital, aparece una tercera cultura científica. Y esto es muy interesante porque es emergente. Combina las ciencias naturales, la física, la química, la biología, con las ciencias sociales, la psicología, la educación, la comunicación, el marketing incluso. Entonces, esta combinación toma en cuenta la totalidad de los elementos y también las partes que componen esa totalidad. Pero no es suficiente con la totalidad y las partes, hay que verlo en el contexto. Yo doy dos ejemplos al respecto. Si uno tiene que hablar sobre el astronauta, su uniforme, su ritmo cardíaco, uno quiere hablar del astronauta,
¿Cómo una persona va a hablar del astronauta si no tiene conocimiento astronómico, si no tiene noción del universo? Si alguien quiere hablar del camello, va a hablar de las jorobas, de su capacidad de sostener agua, ¿cómo alguien se atreve a hablar del camello si nunca ha visto un desierto en su vida? Eso se refiere al contexto. Si nosotros vamos a hablar de biología, de química, de pedagogía, de psicología, nosotros tenemos que entender que esta es una función sistémica, como una función orgánica. Maturana lo llamaba autopoiesis. Y eso se descubrió muchos años más tarde, la relación entre la física o la fisiología y la biología. La capacidad que tenemos los seres vivientes de autorregenerarnos, de autoorganizarnos. Y no solo como sistema orgánico, sino como sistema social. Como sistema social en la construcción social del conocimiento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que uno puede construir conocimiento y lo construye a través de, primero, declarar un objetivo social y cultural, de tal manera que podamos difundir ese conocimiento a todo nivel, porque, de nuevo, vuelvo a recaer en la brecha digital, no solo de Guatemala. La brecha digital existe en todo el mundo. Hay ciertos países donde hay mucha concentración de gente tecnológicamente activa y contrario. Pero hoy día con los celulares, no solo en Guatemala, que tenemos más celulares que habitantes, ese fenómeno es a nivel mundial. Existe la sociedad celular. Esa fue declarada por el doctor Jesús de la Cruz, un guatemalteco que sacó su doctorado en España con Luis Joyanes. Luis Joyanes es la persona que acuñó el término cibersociedad. Cibersociedad es como un sinónimo de sociedad de conocimiento, y mismo Joyanes habla de la combinación de tecnología y sociedad en la emergencia de la sociedad del conocimiento. Regreso a que el doctor de la Cruz declaró en esa tesis, está ahí en la Universidad Panamericana, en la Sociedad Pontificia, creo que aquí en San Carlos, el doctor de la Cruz tiene más de 30 años de trabajar en la USAC y está en el centro en Cubán. Bueno, él declaró que nosotros en el año 2002, hace 10 años, ya éramos una sociedad celular. Pero él lo circunscribió a Guatemala, pero él venía inspirado de España, de Europa, del centro del mundo, porque dentro de la sociedad de riesgo, que también sería un sinónimo de la sociedad de conocimiento en la que nos encontramos inmersos en la globalización, tenemos esa capacidad de comunicarnos inmediatamente y saber qué está pasando en cualquier lugar del planeta. Continúo adelante. Con respecto al tema central, ya voy terminando la presentación, yo quisiera plantearles una dicotomía entre la modernidad y la posmodernidad. Ulrich Beck, que ha escrito sobre la globalización y sobre la sociedad del riesgo, pensador alemán profundo, sobre el pensamiento complejo, que de eso se trata, de la ponencia que quiero aterrizar. Entonces, él habla de una modernidad temprana y una modernidad tardía, porque hoy día incluso en los centros científicos, intelectuales y académicos se resisten a hablar de una posmodernidad. Yo personalmente pienso que en el siglo XX, que viene desde el siglo XIX, desde 1850, con Newton y los pensadores, en la Academia de Ciencias en Inglaterra, y entonces esa es la modernidad, la revolución industrial, Ford, el cine en Hollywood, la producción en masas, incluyendo la producción china. Hoy día sobresale la hegemonía china en cuestiones de comerciales, pero eso no fue de la noche a la mañana, eso son desde Mao Zedong, o sea, ese es un plan político, una política económica que ellos desarrollaron, pero no es el tema que voy es que la modernidad, esa es de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, 1930. En 1930 él ya llamó esto tiempos modernos. Y lo curioso, que no solo los engranajes o esta tubería que él presenta, se parece muchísimo a la posmodernidad. Esas tuberías que él presenta no es más que el colisionador de hadrones. Esto es un proyecto también que ya tiene 20 o más años, 72 kilómetros, una circunferencia de 100 metros bajo tierra, y ponen a chocar dos átomos a la velocidad de la luz para ver qué se genera, para conocer cómo es el origen del universo. Y es que el origen del universo se crea de la nada, se crea de los agujeros negros, como si hiciéramos un agujero en la Tierra.
Entramos con una pala y sacamos tierra y la pasamos a otro lado, con un camión, con un tractor, y generamos una montaña. Para generar esa montaña, tuvimos que crear un hoyo, sacar el hoyo, crear de la nada. Quiere decir que para que haya planetas, para que funcione el universo, debe haber un balance entre materia y antimateria. De nuevo, una dualidad entre onda y partícula. Así es como al chocar los átomos se liberan los electrones, los protones, todas las partículas subatómicas y aparecen unas partículas que son como de antimateria. Y esas se denominan bosones de Higgs, al científico, el señor Higgs, que desarrolló. Quiere decir que la modernidad no solo se caracteriza por la revolución industrial, se caracteriza por las leyes de físicas tradicionales. Y la posmodernidad, que se caracteriza por la era digital, y viene como un contraste entre la modernidad, porque la modernidad permitió desarrollos artísticos como el surrealismo, como el cubismo de Picasso, el surrealismo de René Magritte, el teórico Paul Klee, no solo artístico, intelectual, social, académico, sino que permitió el pensamiento libre. Pero hoy estamos en una sociedad digital que puede manipular ese conocimiento, que puede manipular esa información por medio de computadoras, de software, y así surge la imagen de síntesis. La imagen de síntesis es una imagen artificial, es una imagen sintética, no necesariamente tan testimonial como la fotografía clásica. Es una imagen de síntesis porque también funciona como análisis-síntesis. Tenemos la totalidad y su síntesis, los factores, las partes que lo componen. Y la ciencia que se ocupa de eso es la ciencia de la complejidad que viene desde la cibernética, de Heinz von Forster y de la teoría de los sistemas, de Ludwig von Butterfly, y así hasta muchas personas, muchos científicos del siglo XX, pero que han generado Klaus Schwab con la teoría de la información. Entonces esto genera un nuevo pensamiento, un pensamiento que no riñe con la sociedad del conocimiento porque combina tecnología con los aspectos sociales, en especial la educación. Antes de entrar a la propuesta sobre educación, sobre bases tecnológicas, yo quisiera hablar cómo funciona esto. Esto funciona por medio de la cibersociedad. Ya lo mencioné antes, Luis Joyanes, un español conocido en todo el mundo, experto en tecnologías, profesor académico, acuñó en 1997 el término cibersociedad. Hay un libro, se vende aquí en Guatemala también, en las librerías, y se refiere a la fibra óptica, pero se refiere al colisionador de hadrones, aunque fueron 10 años después que propuso la cibersociedad. Pero este experimento en Bélgica, en Europa, viene a demostrar que efectivamente existe la cibersociedad. Y esta cibersociedad se desarrolla en el ciberespacio. El ciberespacio surgió en los pensamientos un poco cibernéticos, un poco punk de la época. El acuñador de este término es Gibson. No recuerdo el nombre del señor Gibson. Escribió el libro Neuromancer o Neuromate, y ahí él habla sobre qué es el ciberespacio, un lugar donde nos vamos a encontrar, donde nos vamos a comunicar, como unas luces de las grandes ciudades. Y estas luces de las grandes ciudades, él lo dijo en 1984, se refiere a la civilización de la luz, a estos grandes centros con millones de habitantes. Tengo una lista si después quieren conocerlo. Dentro en este contexto del ciberespacio y la cibersociedad, yo aquí presento una imagen de una pizarra electrónica. Esta se presentó en Panamá este año en el congreso que se llama Virtual Educa, donde también tuve una participación, y demuestra cómo la nueva forma de educar está ligada a una nueva forma de comunicación, una comunicación que ha evolucionado de los modelos tradicionales de Claude Shannon y de Weaver, que era profesor de Shannon en su tiempo, y evolucionó hacia la cibernética, hacia la retroalimentación, hacia servomecanismos de control. O sea que la comunicación se ha transformado ya no hay un emisor y un receptor, porque el receptor puede ser emisor, y es que los estudiantes el día de hoy ya vienen a las clases preparados
tienen acceso a la sociedad del conocimiento, aunque no tengan computadora. Van a un cibercafé. En Guatemala hay más de 5.000 cibercafés. Van a la municipalidad, van a las universidades, van a los diferentes centros educativos. El que quiere estar conectado a la cibersociedad puede estar conectado, especialmente, como dije antes, que nos encontramos y está calificado científicamente como una sociedad celular. Uno saca su celular, yo saco el mío del bolsillo, puedo leer mi mail, puedo entrar a internet y ver esa presentación que se encuentra en internet. Solo es cuestión de una actitud. Entonces, la propuesta concreta para ir aterrizando entre el contraste de la modernidad y la posmodernidad en el contexto de la sociedad del conocimiento es la educomunicación. Esta es la propuesta concreta. La educomunicación es comunicación para la educación. Esto lo ha propuesto, viene desde el Cono Sur, en Argentina, Mario Kaplun, un científico pedagógico, viene de Paulo Freire en Brasil, otro gran pedagogo, y así podríamos. Todo se origina con Jean Piaget. Jean Piaget, además de ser el padre de la pedagogía moderna, por decirlo así, también es el padre de la complejidad. O sea, con Maturama, con Forrester, con Butterfly, con Bateson, con Edgar Morin, que todavía está vivo, está en México en estos días. Ayer tuvo una conferencia en el doctorado en complejidad, del cual yo también estoy participando en forma virtual, a través de estos foros de discusión que pueden ser plataformas reales de las universidades, pero se encuentran gratis en internet, y por eso mi propuesta de comunicación. Uno entra a Yahoo Groups, y esto es muy importante, www.yahoo.com, y ahí dice Groups, o uno entra en español, espanol.groups.yahoo.com, y uno crea un grupo, pone una foto, como en este caso, le pone un contenido, hay archivos, hay mensajes, hay para bajar las presentaciones, hay para enviar tareas de los estudiantes, un menú interactivo muy fácil, y esto es lo que caracteriza la comunicación en la sociedad del conocimiento. La interacción simbólica. La interacción no es más que la cibernética. La cibernética, nosotros conocemos a los cibernautas y los internautas. Quiere decir que ciber es inter, y esta interacción, esta ciberacción simbólica a través de la imagen de síntesis. Una imagen que es producida por nosotros, y yo propongo entonces utilizar la comunicación visual en la educación. Aquí está la comunicación visual. Esto lo desarrolló Erving Goffman, también Paul Watzlawick, Paul Lazarsfeld. Todos esos estaban en California, en la Universidad de Palo Alto, en la Escuela de Comunicación Palo Alto, y entonces desarrollaron este concepto. Entonces ya el receptor no es solo receptor, es también emisor. Entonces está, no solo que se llama videoconferencia, nosotros lo llamamos videoconferencia, el nombre correcto es televideoconferencia, por eso lo llamamos TVC, pero no importa, la idea es entender que ya hoy día la educación, los nuevos sistemas pedagógicos apoyados por comunicación, apoyados por las TICs y las tecnologías de la comunicación, tienen que ser conocidas como comunicación visual, y tengo otra foto muy característica sobre lo que se refiere. Y esta comunicación facilita, puede ser simétrica o asimétrica, o sea, puede ser simultánea o diferida. Entonces, sincrónico como el celular o el chat, asincrónico como el correo electrónico, como los foros de discusión, sincrónico como esta clase presencial, asincrónico como el video que ustedes están viendo en este momento, que la conferencia fue hecha hoy y ustedes pueden verla cualquier día, a cualquier hora, a través de las tecnologías digitales. Este es el interaccionismo que se forman las redes sociales. También en Guatemala tenemos el concepto de la creación de redes sociales, pero su nombre correcto es social media. Y social media es como mass media, o sea que no es solamente redes sociales como Facebook, donde comparto fotos o llevo mi biografía. No, el subir materiales impresos, el subir material fotográfico, el subir presentaciones en PowerPoint, el usar las nubes para guardar en SkyDrive, en Dropbox. O sea que toda esta interacción que se lleva en el ciberespacio es ese interaccionismo que es el interaccionismo simbólico. Entonces, para ya llegar a las conclusiones finales de esta pequeña conferencia, quiero hablarles que para entender lo que yo he hablado sobre la civilización de la luz, sobre la sociedad del conocimiento, desde la perspectiva de la educomunicación,
tiene que ver con el pensamiento complejo. Y se trata, como dice Edgar Morin, de unitas multiplex en latín. O sea que atraviesa, vincula en una forma interdisciplinaria, o sea que usa diferentes disciplinas, diferentes mentes multidisciplinares, y transdisciplinariedad, o sea que los atraviesa y genera su propio nuevo método. Y eso es lo que yo propongo con la imagen de síntesis. Que cada uno de nuestros estudiantes, que cada uno de nuestros profesores, de todos los que estamos inmersos en la educación, en la academia, en la ciencia, entendamos que se puede generar un nuevo método que no riñe con las ciencias sociales, que no riñe con las ciencias naturales, y que es el método transdisciplinario del pensamiento complejo, o lo que hoy yo he llamado el día de hoy la tercera cultura científica. Una reflexión final se refiere a un pensamiento sobre la autoorganización, sobre la cibernética de Norman Wiener, de la teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, de la teoría de la información de Claude Shannon y Norman Weber. Todos esos hablan, como Maturama y como Morin, de una autoorganización. Tenemos que entender que la sociedad del conocimiento lo que propone es la autoeducación, que las personas sean autodidactas. Ya nuestros estudiantes no son esponjas que vienen y un profesor sabiondo que les mete toda la información. El profesor se vuelve un tutor, un orientador, les da, como yo dije antes, el lugar en internet donde se encuentran y que vayan y que busquen la información. Bueno, eso es más o menos la propuesta que les traigo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.